Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos todos a Los Defensores. Este es su programa más objetivo de todas las tardes, el toque de queda de los sábados, como popularmente le dicen todos. Carlos Paulino y Valentín Pérez estaremos compartiendo con ustedes las más informaciones relevantes de toda esta semana. Valentín, buenas tardes, hermano. Hermano, ¿cómo te sientes? Excelentemente bien, una semana llena de mucha información y sobre todo ya entrando en el día a día de la jornada laboral. Muchos temas, muchas informaciones importantes. Hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio con el doctor Hugo Corniel. Hugo es abogado, es un hermano de este programa y hoy con Hugo vamos a conversar básicamente sobre este debate que ha suscitado de bajar las horas de trabajo de 44 a 36. Así que ya ustedes saben, esto será un plato fuerte que sostendremos hoy en este interesantísimo programa, pero antes de entrar con el desarrollo y análisis tanto de los temas de la semana, que fueron tendencia, como en la segunda fase con la entrevista, vamos a una pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero, mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. De regreso en Los Defensores, y como bien apuntaba nuestro compañero Valentín, una semana de muchas informaciones. Y hay que comenzar, lamentablemente, con informaciones negativas o noticias negativas. El caso de un niño fallecido esta semana consternó o ha consternado a toda la sociedad de la República Dominicana. Y no tanto el hecho en sí, ver esas declaraciones de quien lamentablemente era su tía y autora material de ese horrible hecho, muestra un poco de cómo se está comportando alguna parte de la sociedad de la República Dominicana. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano con una crueldad tan grande hacia un familiar, hacia un niño de 8 años, que no voy a decir que no se puede defender, pero inofensivo? Y yo me pregunto, Valentín, ¿dónde estaban esos vecinos? Nadie se dio cuenta, nadie pudo adelantarse a llamar a una unidad, a una iglesia, a un pastor, a alguien de la comunidad que socorriera, porque yo estoy casi seguro que esa no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta ocasión que esa señora, por no citar su nombre, que ni se lo merece, abusó de ese niño de tal manera que le llegó a quitar la vida literalmente. El diagnóstico médico, un tema lamentable, señores. El diagnóstico médico, cuando el niño lo llevaron al hospital, al centro
medio más cercano, en Verón, porque eso fue en Higüey. Eso fue en Higüey. Para ambientar un poquito y la gente, nuestros amables televidentes, pues sepan de qué estamos hablando. Eso aconteció en Verón. Un niño de 8 años, una tía era la tutora porque el papá no podía atenderlo. Parece ser que hubo algún tipo de acuerdo entre ellos. Él le entregó el niño a la tía, a su hermana en su defecto, y esa señora cometió un hecho horrendo contra ese niño. Cuando uno ve este tipo de situaciones, ¿qué uno decía? ¿Qué uno dice? Pero yo pensé que en este país eso no se veía. Yo pensé que eso eran cosas de Centroamérica, de Sudamérica, de Colombia, de Perú, de esos países donde realmente los niveles de violencia pues están mucho más elevados que en la República Dominicana. Usted se da cuenta que realmente el proceso de transculturación ha arrasado todo a su paso. Y cuando llevan al niño al centro médico, los galenos de turno o que estaban en la emergencia le pudieron contar 147 laceraciones. Wow. Caramba, pero mira, uno se consterna con toda esa situación. Sí, sí. Y aunque uno no quiera tratar este tema, realmente hay que tratarlo. ¿Por qué hay que tratar este tema? Y usted puede decir, ¿por qué se ventilan tanto las cosas negativas? Hay que alertar a la ciudadanía para que los padres cuiden sus niños. Que este vacío, la era del vacío por la que está atravesando la humanidad, donde el individualismo desmedido lo ha colmado todo, ha llegado ahí. Y muchas veces usted sale a trabajar porque la misma precariedad por la que atraviesan los países latinoamericanos y la República Dominicana no escapa a eso, obliga a que usted tenga que dejar sus vástagos con personas que usted no conoce, que usted contrató, un primo, un tío, mira, cuídame ese muchacho ahí para yo salir a buscármela. Y cuando usted llega, entonces el niño tiene un moretón. ¿Qué pasó con el niño que tiene esa mordida? No, fue el amiguito que lo mordió jugando, pero usted tiene que estar cuidando a ese muchacho. Sí. ¿Qué le pasó al niño que tiene un golpe en la cara, tiene un golpe en la boca, tiene un golpe en la espalda? Y pasan tantas cosas. Yo creo que esto, Carlos, debe servir de alerta para que los padres despertemos y entendamos que los niños, señores, es un tesoro divino de Dios que no podemos dejarlo a la suerte. Y otra cosa, ya hablando de la parte de la ley, de la parte jurídica de este hecho, eso no se va a resolver con meterle 200 años de cárcel a esa mujer, que por demás no existe en el Código Procesal Penal de República Dominicana. La pena máxima aquí me parece que son 40 años. Subió 40 años. 40 años. Eso no lo va a resolver eso. Y no es justificando a esa señora, pero habría que ver si esa señora tenía problemas psiquiátricos, porque hay que evaluarlo todo. Mañana la condenan a 40 años, pero al año hay que soltarla porque resulta ser que la señora estaba loca, o la señora estaba pasando por un proceso traumático difícil. Entonces, esto diría yo, y ahí yo quiero que la gente me interprete bien, Carlos. Este es un asunto de la misma degradación social por la que atraviesa la sociedad dominicana. Es un tema multifactorial. Vamos a sentarnos, vamos a ir a una mesa de diálogo y evaluar a ver qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Realmente, tú hablas ahorita de los altos niveles de violencia que se están dando aquí. Entonces, finalmente, con relación a este tema, Carlos, porque yo sé que tú tienes ahí en carpeta, hablar sobre el preso que mató a su mujer, que la fue a visitar. Padres, madres, amigos, sociedad en sentido general, abran sus ojos con relación a sus hijos. Que no todo el mundo es confiable y le va a dar el cariño, el aprecio y el cuidado que en un momento determinado usted le puede dar. No, y ser responsable también, porque como papá, ¿qué es eso? Está llevando el niño a Santiago donde una hermana, no puede atenderla la otra hermana, porque también hay un sentido de responsabilidad que no se puede escapar y tenemos que decirlo responsablemente. Mira, pasando en el tema del preso, el privilegiado preso, porque hay que decirle así, esta cárcel o estas cárceles de este país, tenemos que comenzar por algo. Cuando usted le permite a un privado de libertad tener celular, tener televisión. Él tenía una fiesta en la celda. Cuando ocurrió el hecho, él tenía una celda y por eso una fiesta. Por eso no se escucharon los gritos, porque la música no dejaba escuchar a la mujer, a la esposa, dando los gritos cuando él la estaba maltratando. A un preámbulo de lo que está tratando para orientar a la ciudadanía, porque recuerda
que posiblemente no todo el mundo sepa de qué tú estás hablando. Claro, bueno, en esta semana, precisamente, un preso de la cárcel Eso fue en La Vega. en La Vega, un recluso, mató en su celda a su esposa o su pareja sentimentalmente. Que fue a visitarlo. Que fue a visitarlo. Este hecho ocurrió dentro de su celda y como bien explicaba, Míralo ahí. prácticamente él no se escucharon los gritos ni nada porque él tenía una música a muy alta volumen, entonces incluso grabó después del suceso. Pero una muchachita, señores, mire que jovencita, está una muchacha allí, donde se le ve hasta la inocencia en el rostro. Tú sabes que esto indefectiblemente tendrá que obligar a las autoridades a reformar el tema de las normas carcelarias en República Dominicana. Aunque a mí eso no me llama la atención. Aquí hay que reformar todo, Valentín. Tú sabes que hace como 2 o 3 años sacaron de la cárcel de La Victoria nada más y nada menos que una máquina tragamonedas. Oye. Una máquina tragamonedas no es un celular, no es un lapicero, no es un celular. Tú estás hablando de una máquina que tiene quizás el doble de tamaño de esta silla donde yo estoy sentado. Entonces, no hay forma de que no exista una complicidad entre las autoridades y el reo para hacer todo tipo de fechoría. En la cárcel dominicana hay pistola, hay escopeta, hay hasta UCI israelí, de por Dios. Y las autoridades saben eso. Y el país sabe eso. Ahora, yo siempre he dicho, ¿por qué en las cárceles dominicanas no se ponen bloqueadores de señal para que no se puedan utilizar los celulares? Escuche eso, amable televidente. Una solución e incluso acabar con las bandas y con los entramados mafiosos que se arman desde la cárcel podría ser esa. Ah, pero hay un negocio principalmente para la telefónica, de venta de recarga, de venta de celulares, de venta de tarjetas, que eso no conviene. Entonces, es una sociedad, y lamentablemente decirlo, porque aquí es que vivimos y aquí es que pretendemos criar nuestros hijos y nuestros nietos, que por donde quiera que tú la apoyes, pus que vota. Sí. Y donde todo el mundo está involucrada. Estamos en el umbral, estamos, diría yo, en la puerta de un proceso de complicidad de todos los actores sociales, donde nadie escapa a eso. Empresarios, políticos, religiosos, sociedad civil, donde todos nos estamos haciendo cómplices de un proceso de decomposición abismal que nos llevará indefectiblemente a una era del vacío, de amor, donde desaparecerán los principios éticos y morales del ser humano y serán mejor y más valorados los gestos antimorales y antisociales, donde el ejemplo de hoy de los jóvenes es DJ Adonis, es Toquicha, es Piripipó, no el joven que fue allí en la estación del metro y se encontró 517,000 pesos y lo devolvió. Ah, no, ese no es el ejemplo de la juventud. El ejemplo de la juventud, soy Bulín 47, este grupo de cadenuces, de delincuentes que andan en los medios de comunicación haciendo música, eso es basura, porque eso es lo que hace que contamina e influye negativamente en nuestra juventud. Cuando tú oyes un artista urbano de eso, promoviendo la marihuana, promoviendo la cocaína, promoviendo el crack, y eso es una sociedad que se encamina hacia un futuro cierto realmente. Pero las cosas no se pueden manejar así en este país. Pistola, cuchillo en la cárcel dominicana, la mató, y después que la mató, como una forma de burlarse del país, fue y se hizo un video en el patio del penal diciendo, miren cómo yo estoy, miren lo bien que yo estoy robusto, yo no tengo ni una marquita, y se hizo foto, un selfie en el cuerpo entero, por miedo a tener represalias, porque un cobarde. Tú tenías miedo porque tú sí pudiste asesinar a esa niña, pero tú tuviste miedo por tu vida, porque la vida tuya sí vale, canalla. No me traigas esos temas. Me indignan. Vámonos a la pausa y retornamos con nuestro entrevistado de hoy, el licenciado Hugo Corniel, quien es un abogado y conocedor de nuestra ley a carta cabal. Así que no se muevan de sus asientos y vamos a la pausa.
La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero. Mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al principio de este programa, ya está con nosotros el abogado, doctor de una dilatada carrera, Hugo Corniel. Hugo es un amigo de este programa, ya Hugo había venido, pero yo le había prometido a nuestra audiencia, al país, que Hugo iba a volver porque nos quedó como esa sensación de vacío, pero de vacío desde el punto de vista de seguir ahondando en el tema del derecho laboral, los derechos del empleado, qué le corresponde al empleado, cuál es el rol del empleador y demás temas relacionados. Pero oye algo, Carlos, Cuéntame. cuando uno está en este tipo de entrevistas, fuera de cámara, uno comienza a conversar con los entrevistados. No, y a conocer cosas. Y a conocer Y cosas. a descubrir. Y a descubrir facetas a los invitados, que después estaremos hablando sobre esto con Hugo. Totalmente. Hugo, esta es tu casa, hermano. Buenas tardes, Bienvenido a Los Defensores. Muchísimas gracias por invitarme a este toque de queda de los sábados de la tarde. Hugo, Prestigioso programa. Hugo, yo me río porque que fuera del aire nosotros hicimos un programa que yo me Sí. quedé fascinado con eso. Que vamos a hablar de eso Sí, después. Después hablaremos, cuando usted quiera. Hugo, en tu última visita acá a Los Defensores, este prestigioso programa, este prestigioso canal por demás, hablábamos sobre el tema de la informalidad en todo lo que tiene que ver con el empleo en la República Dominicana. Antes de entrar en la que tú profundices y desmenuce todo este tema del gran debate que se ha armado en el país con relación a disminuir las horas de trabajo de 44 a 36 en el sector público, básicamente, y privado, en ambos sectores, yo quiero que tú nos hables un poquito sobre el tema del empleo informal, que eso se quedó sobre el tintero la última vez que viniste. En la República Dominicana, aproximadamente el 60% del empleo humanidad es informal. Y quedamos en que tú nos ibas a hablar sobre el impacto de un empleo informal en una economía como la nuestra, que aunque crece todos los años y ha venido creciendo en los últimos 25 años de una manera adecuada, de una manera razonable, no deja de ser una economía pequeña. ¿Qué impacto tiene el empleo informal en una economía como la nuestra, que está en una etapa de crecimiento? Mire, eso tiene un impacto devastador en la economía del país. Primero porque es un arma de doble filo. Perjudica tanto al empleado como al empleador y al Estado. Primero porque el trabajador informal no cotiza. Ni cotiza por ante la tesorería de la Seguridad Social, pero tampoco se beneficia de los planes de salud, de planes de Salud, de pensiones. pensiones y accidente laboral. Eso es así. Al estar prestando su servicio desde un punto de vista informal,
y no estar cotizando en la tesorería de la Seguridad Social, entonces resulta que tanto el Estado deja de percibir, tanto del empleado, porque la cotización para tú poder accesar un empleado a la Seguridad Social, el empleado cubre una parte del monto del sueldo y el trabajador cubre otra parte, y de esa parte se divide, esa parte que tú aportas a la tesorería de la Seguridad Social va a 3 administradoras. Él administra una a los bancos, otra la administradora de salud y otra la administra el fondo de el CISARRIL, lo que era el CISARRIL, el IDOPRIL. El IDOPRIL es que tiene que ver con el asunto de la asistencia a los trabajadores por concepto de accidentes laborales. La ARS es una institución, son una institución donde aglutina todas las administradoras de riesgo de salud, que es lo que se llama los seguros médicos, lo que cubren el riesgo de salud de cada trabajador. Pero la AFP, que la administran los bancos, que hay un tema ahí con eso, porque se tiene la percepción de que los bancos se quedan con gran parte de los ahorros de los trabajadores en perjuicio o en detrimento de que cuando le toque la pensión a ese empleado, el empleado no va a disfrutar de la pensión que específicamente, o de la pensión que legalmente o que humanamente le dé para subsistir en el momento en que no pueda dedicarse al trabajo productivo. Entonces, el empleo informal afecta ese tipo de relación y ese tipo de lo que tiene que ver con la seguridad social del empleado. Y también, pero eso tiene también otro componente. ¿Por qué? Porque cuando tú provoca una carga laboral, un pasivo laboral tan grande a las empresas, hay empresas pequeñas, de la micro, pequeña y mediana empresa, que no aguantan eso, lo que tiene que ver con pagar una tesorería de la Seguridad Social, lo que le llaman la TCS, Infoté, factura de luz cara, factura de préstamo a veces en condiciones que no pueden pagarlo, y encima de eso tienen que pagarle cesantía y preaviso a los trabajadores. Y el famoso anticipo, y anticipo de impuestos. Tú pagar algo que todavía ni piensas. Que no lo has percibido. Que todavía cuando no, tú ni juntas piensas todo vender. eso, las pequeñas empresas y las medianas empresas y las microempresas, es difícil que puedan competir con las grandes empresas. Y ahí es que tú ves que se van desplazando y se van creando grandes emporios en detrimento de que las pequeñas empresas no pueden subsistir. ¿Qué hacen los trabajadores? ¿Qué hacen las empresas? Que se ponen a operar de manera informal. No inscriben sus trabajadores porque se economizan lo que tiene que ver con la seguridad social y se economizan alguna serie de cosas más. Y ahí impuestos sobre la renta, anticipo y ese tipo de cosas. Y eso como que amortigua un poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que se amerita una reforma del Código de Trabajo, que está pendiente desde hace mucho tiempo. Y esa reforma del Código de Trabajo tiene que buscar una solución a esa informalidad en el desempeño de la clase obrera y de los trabajadores en relación a los empleos informales. Hugo, entonces, tú sabes que dicho todo eso, me llega, tú me llevas de la mano a la siguiente reflexión. Pues entonces, dentro de 25 años, es una bomba de tiempo lo que nosotros tenemos en la ciudad, en el país, con personas que oscilarán en edad entre 65 y 70 años, que no van a recibir una pensión porque no la acumularon. Entonces el gobierno va a tener que hacerse cargo de toda esa gente. Claro que sí. Una bomba de tiempo, claro realmente. Que sí, que viene por ahí. Ese problema viene, esos otros problemas se están incubando. Cuando tú eso pasó en Chile. Exactamente. Eso pasó en Chile. Que tú tienes una sociedad. En el momento que haya, que todas esas personas que están cotizando ahora tengan derecho a una pensión, que ya no puedan dedicarse a la labor productiva, que le vengan a usted, que la pensión que usted generó por concepto de todos sus ahorros, no le da ni siquiera para comprar la medicina, para usted costear los achaques que trae consigo el paso de los años. Los alimentos. Y los alimentos, pago de todo, de la subsistencia para. Entonces, ahí viene el problema. Hugo,
cuando tú hablas de reformar el código laboral para ver cómo se combate, a ver cómo se trabaja con este tema de la informalidad, ¿a qué tú te refieres específicamente? ¿Han surgido, se han dado algunos debates en el país, en el pasado? ¿Se ha puesto en el tapete en algún momento eso? Mira, hay una parte del código de trabajo que es en lo que respecta al procedimiento ante los tribunales de trabajo. Hay un artículo 539 del Código de Trabajo que amerita una reforma. Es el que especifica que las sentencias laborales son ejecutorias al tercer día de su notificación, salvo de que la parte condenada, en este caso el empleador, deposite o por anteimpuestos internos o con una autorización del juez de los requerimientos en materia de la corte correspondiente, depositar ese duplo a través de una fianza con las características que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, es decir, abierta en el tiempo, exigible al primer requerimiento y de una compañía de seguro de reconocida solvencia. Entonces, pero los seguros muchas veces no se arriesgan a dar ese tipo de fianza. Y lo que hacen las empresas es que en vez de depositarlo en impuesto interno, el duplo de esas condenaciones, lo que hacen es que con autorización del presidente de la Corte, depositan el duplo en una cuenta de la empresa mediante una certificación de depósito para responder, en caso de que esa sentencia sea ratificada por la Corte, por las condenaciones de ese trabajador y asegurarle al trabajador. Y ese artículo tiene problemas porque es como muy excesivo. Hay empresas que no tienen, no tienen capital para depositar una fianza o una garantía del duplo de esas condenaciones cuando no tienen en existencia ni siquiera para pagar eso. Esas son pequeñas empresas. No tienen ni siquiera para pagar las condenaciones primarias de esa sentencia, más los honorarios que cobramos los abogados por concepto de la condenación al pago de las costas. Tú sabes que hay otra parte del Código de Trabajo, que es lo que se refiere al artículo 86, sobre el día en caso de desahucio. El desahucio es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador sin alegar causa. Hugo, entonces, tú sabes dice el artículo 86, parte infine, que el empleado debe de pagar, en caso de que no le pague las prestaciones laborales a ese trabajador entre los 10 días a partir de la fecha del desahucio, un día de salario por cada día de retardo en el pago de esas prestaciones laborales. Tú sabes que hay cuando el empleador decide, con o sin razón, llevar ese caso a los tribunales y eso sigue caminando, todos esos días se traga a una empresa. Eso se la come. Una pequeña empresa se la traga. O sea, que los empleados... ¿Cómo se la ha tragado? Los empleados de Falcondo pueden hacer ese levantamiento, someter esa requisición que usted acaba de decir. No, porque ellos no han sido objeto de desahucio, que sepa yo. Okay. Eso es en caso de desahucio solamente. Okay. En caso de despido, si el despido se declara injustificado, el artículo 95 del Código párrafo tercero dice que las condenaciones son nada más de 6 meses de salario. Pero el 86, en caso de desahucio, te dice que son un día de salario. Y eso es como una bola de nieve que se ha tragado muchísimo. Tú sabes que este tema... Y se amerita una reforma. Este tema del derecho, Hugo, este tema del derecho laboral y el derecho del empleado como tal, esto es apasionante, esto es envolvente. ¿Pero sabes por qué? Por la misma ignorancia que existe y el desconocimiento del empleado de sus derechos. Un empleado puede tener en una empresa hasta 20 años y no sabe cuáles son sus derechos, no sabe qué le compete, tiene que ir donde un amigo, mira cómo yo hago esto. Entonces, me surge la siguiente pregunta, Hugo, y háblame brevemente de este tema porque ya vamos a entrar en el debate que ha suscitado en República Dominicana. Mira cómo tenemos ya 13 minutos hablando. Ah, sí. 13 minutos hablando y no hemos entrado todavía en lo que la gente quiere escuchar del gran debate que ha suscitado. Por eso que te digo que tú vas a tener, será que venir fijo aquí una vez al mes para que hables sobre los derechos laborales. Hugo. Si tenemos tiempo. Hugo, no, tú saques el tiempo. ¿A ti te gusta esto? No, es un maestro. Es un maestro. Hugo, háblame un poquito de este tema, de que tú tienes una oficina, tú tienes una empresa, tú tienes una emisora. Sí. Y tú me dices, mira, ven diario, que tú vas a tener este programa conmigo aquí, pero tú y yo, tú no firmaste un papel conmigo,
no hay un contrato, tú no me estás pagando nada mensual por eso. Simplemente yo voy a cumplirte un compromiso, yo voy todos los días, de lunes a viernes, 2 horas a tu empresa a sacarte copia, a tirar, a cualquier tipo de oficio. ¿Tengo yo derecho desde el punto de vista legal de que tú asumas un compromiso conmigo, de al momento que tú me digas, tú me dices en un año, mira, ya no vuelva más, que ya no tenés, pero tú nunca me pagaste, yo lo hice de que por estar aprendiendo, practicando? ¿Qué compromiso existe del patrón o el empleador al empleado en este tipo de casos? Ok. Mira, el artículo 1 del Código de Trabajo establece los elementos constitutivos para la existencia del contrato de trabajo. Dice que son 3 principales elementos constitutivos del contrato de trabajo. Esos 3 principales elementos, déjame ver la recámara ahí. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Vamos a la pausa y retornamos en breve con estos 3 elementos. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero, mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos conversando con Hugo Corniel, abogado de una dilatada carrera, y he descubierto en el transcurso de esta entrevista, fuera del aire, que es un músico de primera línea también. Yo quiero hablar de eso con Hugo después, Carlos. Un trompetista acabado. Un trompetista Pero vamos a quedar acabado. en la parte del derecho. Hugo, antes de la pausa, pues tú nos ibas a explicar, le ibas a explicar al país este tema del compromiso que existe en el tema laboral entre un empleado y un empleador cuando no se firma ningún documento, pero tú estás haciendo un trabajo diario. Sí, mire, el legislador es sabio cuando especificó en el artículo 1 del Código de Trabajo los elementos constitutivos que dan paso a la formación de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser verbal. Cuando es verbal, el contrato de trabajo se rige por el código. Y lo más justo es que sea verbal. ¿Por qué? Porque el código establece todos los pro y los contra. Pero establece 3 elementos constitutivos esenciales. Primero, la prestación de un servicio personal a un empleador. Segundo, el pago de un salario por ese servicio. Y tercero, la subordinación. Que ese empleado haga, la subordinación quiere decir que ese empleado haga sus funciones o realice su trabajo de acuerdo con las instrucciones que le da el empleador. Sin esos 3 elementos constitutivos no hay contrato de trabajo. Y si tú no me dijiste a mí, espérate, que eso es importante, si tú cuando yo estoy haciendo un trabajo en tu empresa todos los días, tú y yo no hablamos de dinero, ni de sueldo, ¿sobre qué base yo te voy a exigir a ti que me liquide al momento en que yo quiera irme o en que tú decidas prescindir de mi servicio? No hay contrato de trabajo donde no hay salario.
Pues no, si no hay un acuerdo económico, simplemente, no, como si dice no hay Valentín, salario, puede ser una ayuda, puede ser no hay una prestación de un contrato. servicio Si no hay gratuito. dinero de por medio, no es no contrato. hay contrato de trabajo. Ahí está. No lo hay, porque le falta uno de los elementos falta un elemento. Entonces yo me voy en un Ahora, año. hay diferentes formas de pago de salario. Hay un pago de salario por especie, un pago de salario en efectivo, hay un pago dependiendo. Espérate, tú me estás asustando ahora a mí. Entonces yo tengo 2 años ahí, yendo día a día, y tú nunca... Bueno, yo no hablé de dinero contigo porque yo estoy ahí trabajando. Y tú me dices a mí, mira, ya no vuelva por aquí. Yo no puedo ir a una corte de trabajo y exigir que yo dure 2 años yendo todos los días, pues tú tienes que darme algo a mí. Yo te voy a poner un ejemplo conmigo, aquí y ustedes. Sí. Ustedes tienen un programa aquí. Sí. Yo vengo aquí en función de colaborador de su programa y de amigo de ustedes. Y vengo todos los días, suponiendo que este programa sea diario, Sí. Totalmente. a colaborar con ustedes específicamente de tal hora a tal hora. En el momento que usted me diga, mira, doctor Corniel, hasta ahora ya nosotros no vamos ya a seguir, con... yo no puedo demandarlo a ustedes en pago de unas prestaciones laborales porque yo no establecí un contrato laboral con ustedes porque hacía falta un elemento que era el salario. Totalmente. ¡Ay! Totalmente claro. Creo que ahí quedó claro. Mira, Hugo, De 44 a 36. de 44 a 36 ha Ok. suscitado un gran debate. Ok. La República Dominicana no es algo nuevo porque en otras ocasiones se había planteado. En varios países latinoamericanos e incluso esto se ha puesto en funcionamiento. ¿Qué tú opinas a grandes rasgos sobre esta iniciativa, básicamente del gobierno, el empresariado, de reducir la cantidad de horas de trabajo de 44 a 36? A ver, explicarte de la manera más rápida y más sencilla posible. Ese es un tubo de ensayo. Es un tubo de ensayo que han querido poner en práctica con algunas empresas, tanto del sector privado como del sector público, para ver qué pasa con eso. Porque esa reducción de 36 horas, de 44 horas semanales a 36 horas con el mismo sueldo, sin la rebaja del sueldo, pero reduciendo la producción. La productividad tiene que estar al 100%. La producción debe de mantenerse porque hay un criterio, Claro. incluso de la OIT, que dicen que mientras más el empleado dura laborando para una empresa, más se fatiga y en ese mismo sentido su labor es más deficiente. Totalmente. Con el propósito de eficientizar las labores de los trabajadores o la producción no de todas las empresas, de una serie de empresas, por ejemplo, la empresa de comunicación y la empresa que tiene que ver con tecnología, ellos entienden que si se le da más espacio de descanso a los empleados, ellos van a estar en mejores condiciones de hacer un trabajo más eficiente porque se van a fatigar menos. Pero eso hay que verlo. Eso es subjetivo. Eso no es un asunto obligatorio para los trabajadores. Primero porque no está instituido en ninguna resolución del Ministerio de Trabajo. Y segundo, porque tampoco está, diría yo, está en proyecto para incluirlo en la reforma del Código de Trabajo. Ese es un proyecto que viene haciéndose en empresas desarrolladas como Inglaterra y esas empresas europeas bien desarrolladas, que yo entiendo que para aplicarlo aquí es muy difícil. Tú sabes, porque Hugo, hay empresas que si implantan eso van a tener que buscar otras flotillas de trabajadores para sustituir en esos horarios que los trabajadores no van a poder asistir a la empresa. Hugo, pero tenemos que pensar y ser aspiracional. Para allá es que va el mundo. Si hubiésemos pensado, imagínense Elon Musk, que hubiese pensado que nunca iba a poder hacer un vehículo totalmente eléctrico porque no existía o porque las personas no se iban a adaptar. Nunca se había hecho, para no decir grandes inventores del pasado. O sea, si ha dado fruto, como usted bien dice, en esos países desarrollados, en grandes potencias, en países también de Latinoamérica, que es el modelo que vamos a seguir, y nuestra cultura laboral, tenemos que decir,
que somos el país con mayor horas laborables de Latinoamérica. Pero él te dijo a ti que es un tubo de ensayo, él no lo está descartando. Pero Es un tubo de ensayo. es Incluso necesario. no es obligatorio. No es obligatorio, Que la empresa se acoja a pero eso. ¿por qué no? No, porque es un asunto voluntario. Mira por qué. Porque no todas las empresas se puede aplicar esa rebaja del horario de trabajo. Eso es así. Bueno, Porque, por ejemplo, ahí tú tienes los supermercados, tú tienes la empresa de zona franca, tú tienes la empresa de los bancos. Tú tienes las tienes la clínicas. empresa de las sí, clínicas. pero ya esa es tu Tienes una naturaleza empresa que eso tú lo como puedes empresa. aplicar. Tú lo Eso que no puede adecúas es con jornadas laborales, cumpliendo esa nueva regla, ese nuevo rol. Ese Otra es el cosa, proyecto que se está tratando de probar. Totalmente. A ver si resulta. Y si resulta, bueno, pues algunas empresas se acogerán a ello, las que apliquen, y otras empresas, pero no es una obligación. En esta etapa no. Recuerde que la propuesta busca también Eso por 3 irse un meses. poquito más allá a lo emocional. Sabemos la carga de violencia que están teniendo los dominicanos actualmente. Y esa propuesta quizás está, la universidad que la va a llevar a cabo, esos resultados, esa evaluación, lo que busca es a ver si va a ser favorable para esa mentalidad, ¿verdad?, que tenemos los dominicanos actualmente, a ver si la jornada laboral está aportando a esa agresividad que se está viendo en las familias, en las calles, en la sociedad, en todo eso. Sí, porque dicen, es lo que se ha comprobado en esos países donde se ha aplicado eso, que hay menos fatiga laboral en los trabajadores. Pero es que también yo digo El trabajador algo. tiene más tiempo para dedicarse a su familia. Totalmente. El trabajador tiene más tiempo para dedicarse a estudiar otras profesiones y especializarse en las labores que ellos están haciendo. Y el tránsito también se disminuye. Una serie de cosas tuve que... Ahora, reducir, hay unas empresas que muchas veces, por ejemplo, esa que yo te mencioné, Sí. esa empresa que es muy difícil que se acojan a eso. Pero como es un asunto voluntario, habría que ver cómo eso se va a manejar y cuál va a ser el resultado de ese plan, de ese tubo de ensayo. Y otra cosa también que hay que analizar, eso es un tema muy subjetivo, el hecho de que vamos a reducir las horas de trabajo de 44 a 36 para que tú descanses más. Yo estoy seguro que cuando eso se comience a implementar, si se hacen en algunas empresas y la gente tiene el viernes libre, se vaya a trabajar, a motoconchar, a hacer Uber, a hacer taxi. Entonces, eso es muy subjetivo, de que vamos a reducirlo sencillamente porque tú estás muy estresado para que compartas más con tu familia. Nadie puede controlar eso. Sí, pero como te dije, eso no es una imposición. Eso es un asunto voluntario de las empresas que se quieren acoger. Se está haciendo, creo que con 5 empresas. Con 5 empresas. Sí, Sí, dentro de ellas está yo te digo Codetel. claro, claro. Claro, sí, claro. Hay otra. Jaina está. Jaina. Son como pero 5 esas empresas. son semi-privadas, esas son Sí. públicas. La TCE, la SENASA, qué sé yo. Senasa. Sí, y otras 2 empresas del sector público. Finalmente, porque hemos llegado al final de la entrevista, Hugo, no quiero desaprovechar tu visita a este espacio sin que nos dé tu opinión acerca de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, donde prácticamente anuló la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en las elecciones del Colegio de Abogados. Ha suscitado un gran debate en la ciudadanía, básicamente entre los juristas, donde ellos afirman, muchos de ellos afirman, que el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para eso. Brevemente, ¿qué opinión te merece? Mira, ahí hay un limbo en lo que se tiene que ver quién va a dirigir los destinos del Colegio de Abogados. Es una pena que entre nosotros, que se presume que somos conocedores de la ley, esté ocurriendo eso. Mira por qué. Se dice que hay Diego José García hizo una alianza fuera de plazo. Ellos tenían 15 días para hacer esa alianza, mínimo, el máximo 15 días. Entonces no fue sino hasta el mismo día, creo, de las elecciones, donde ellos suscribieron ese pacto. Y resulta que eso violentó una serie de derechos de la plancha que se alega que perdió, que es el Joel López. Y entonces ellos recurrieron al tribunal más natural, que es el Tribunal Superior Electoral, a los fines de que se pronunciara sobre esa alianza y que inmediatamente se pronunciara si la alianza fue válida o no,
que inmediatamente procediera a convocar un nuevo conteo, ya sin las alianzas que se produjeron y que a cada quien se le contaran su voto. Y si eso es así y el tribunal lo decidió así, en el momento que se cuenten los votos de cada quien, ahí va a resultar un solo ganador. Bueno, Hugo, Que fue el que dicen que perdió ahora. Se llama es un tema que va para largo. largo. Es un asunto que creo que va un poco para largo, porque hay abogados, incluso la gente del el que se dice que se proclamó como presidente, Potentini, que dice que ese no era el tribunal competente, que el tribunal competente debió ser el Tribunal Superior Electoral, porque es un asunto completamente privado, que es uno de derecho público, y una serie de situaciones, pero ya hay una sentencia que anuló eso, ese conteo, y ordenó un nuevo conteo. Hugo, darte las gracias por esas magníficas orientaciones al pueblo sobre derecho laboral. En tu próxima visita a este programa, que yo espero que sea en febrero, a mediados de febrero, vamos a hablar un poquito sobre esos temas de música del que nosotros hasta hoy desconocíamos, porque que los músicos viajan mucho en todo el mundo y cada viaje... Es una experiencia. No, de cada viaje se puede escribir un libro. Es una experiencia. Hugo, de cada viaje se puede escribir un libro. La experiencia. Es una experiencia, así es. Gracias, Hugo Corniel, por estar con nosotros en Los Defensores, un hermano, un amigo, un profesional que nos ha servido de consulta para estos temas tan importantes que tanto necesita saber y conocer la sociedad dominicana. Ustedes no se muevan de sus asientos porque en breve viene el jefe de este espacio, don Nelson Gómez, en Hablemos de Marketing. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos nuevamente con su sección sobre marketing político. Les decía la semana que la pista se calentó, pero sigue caliente la pista. Y esta semana salió un bombazo en la capital de la República Dominicana, en el distrito, con la encuestadora Cisglo, Sistemas Globales, que presentó un estudio que se hizo la semana pasada, donde hay un empate técnico objetivo y virtual con Domingo y la alcaldesa Carolina Mejía. Ese estudio fue hecho con 1.200 personas en las 3 demarcaciones, proporcionalmente a la cantidad de población que tiene cada una, con un margen de error de más o menos un 3.5% y un nivel de confianza de un 95%. Eso es lo que se percibe en la población y inclusive en las encuestas de redes sociales y en las encuestas telefónicas que están haciendo. Como les decía la semana pasada, se está repitiendo el fenómeno de emerger un candidato un mes antes y ponerse a nivel del que estaba posicionado solo, que era Carolina, porque no tenía competencia. Con el tema de la alianza RD, y que ya es una realidad objetiva y que en todos los rincones del Distrito Nacional se está viendo cómo se movilizan tanto el PRD con el PLD y la Fuerza del Pueblo con el PLD, PRD, todos mezclados, los movimientos reverdes, los movimientos de apoyo. Eso le da un repunte realmente a Domingo. Otro dato interesante es sobre la cantidad de gente que está dispuesta a votar. Estadísticamente se maneja de un 50-60% la votación en los municipios, porque no hay tanto encantamiento y tanta fuerza como las presidenciales y las congresuales, pero es probable que en algunos municipios, ya sean distritos o ayuntamientos municipales, hayan cambios con una participación mayor dependiendo de los candidatos. En la capital hay una campaña frontal entre el PRM y la Alianza por quien controla este distrito. Sobre ese tema también queríamos abordar lo interesante de esta campaña, que donde hay propuestas. Por primera vez en el Distrito Nacional hay
un candidato que tiene aquí experiencia y conocimiento y tiene propuestas objetivas, especialmente con un grave problema que tiene la mayoría de las ciudades con el cambio climático, y es el drenaje pluvial, que ha sido abandonado totalmente en este Distrito Nacional, y que Domingo ha hecho una interesante iniciativa de decirle a los ciudadanos cómo él puede resolver ese tema, de dónde buscar el dinero que está ahí, y cómo focalizarlo y cómo el ayuntamiento hacerse de esos recursos. Vamos a ver esta interesante entrevista que dio el aspirante alcalde, donde explica esta problemática y cómo él la va a solucionar. A partir de este anuncio estaremos visitando su casa. Sé que algunos no lo vamos a encontrar en su casa y le dejaremos esta pequeña estela que tiene un código QR que va a permitir que los ciudadanos entren a nuestra página, vean nuestra propuesta, puedan intercambiar con nosotros. A partir de ahora, la Alianza Rescate RD se propone tocar la puerta de 300,000 viviendas en la ciudad de Santo Domingo para dejar esto, dejar una propuesta, dejar una dirección en internet que permita que conozcan cuáles son nuestras propuestas. Porque ¿de qué se trata una campaña? Se trata de ver quiénes tienen las mejores soluciones para los problemas que tiene la capital. No se trata de contratar a voz para que ataquen al contrario, no se trata de hacer encuestas falsas, se trata de conectar con los ciudadanos y que los ciudadanos sientan, porque este es el momento para que eso ocurra, sientan que sus políticos somos capaces de sintonizarnos con sus necesidades y generar las mejores propuestas que provienen también de ellos y de todos nosotros. De modo que aquí estamos anunciando, y por eso hemos querido hacerlo público, que a partir del día de mañana y durante los días que quedan, comisiones de la Alianza Rescate RD estarán visitando las diferentes viviendas en los diferentes sectores de la capital para dejarle una propuesta sobre cómo hacer a Santo Domingo más seguro, más sostenible y más amigable. De modo que hemos querido hacerlo público, porque esta será una jornada que además nos permitirá recabar su firma, mi firma por el drenaje, para también en la primera semana de febrero depositar esas 200,000 firmas en el Congreso Nacional para que el anteproyecto de ley, ya convertido en proyecto de ley por los diputados de la Alianza Rescate RD, se convierta en una ley que le permita a la capital que la lluvia no sea un motivo de miedo, sino de alegría, como lo ha sido tradicionalmente. Eso queríamos compartir. Como pudieron ver, las campañas no solamente son emocionales, no solamente voy a votar porque me gusta, también la gente va a votar porque quiere resolver un problema que tiene. Y eso del drenaje pluvial es una cosa grave en esta capital de la República Dominicana. Vamos a ver cómo sigue esto, ya esta semana caliente la que viene, y solamente quedan 2 semanas prácticamente después de esto, de campaña a campaña, porque la última es de amarre logístico, y hay 2 días que no se hace campaña antes del día 18, así que vamos a ser testigos de una campaña batal, una campaña frontal aquí en la capital. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.